Bienvenida Mónica Muñoz Nájar y en este momento económico. ¿Cómo estás, Mónica? Buenos días. ¿Cómo están? Mabel, Jorge, muy buenos días. Así es, en este día feriado vamos a conversar sobre el desempleo juvenil. Y hay un reporte que salió muy recientemente de la Organización Internacional del Trabajo que habla un poco de la preocupación mundial que tienen que tener todos los países, que todos tenemos que tener sobre la promoción del empleo juvenil. Les voy a dar unos pocos datos porque estamos con cortos minutos. Tenemos en Perú aproximadamente más de 4 millones de jóvenes entre 14 y 24 años, es lo que se considera como un joven, que están trabajando en la informalidad en el país. Como ya sabemos nosotros, en el Perú el problema grave en temas laborales es la informalidad y los jóvenes son uno de los grupos más golpeados de esto. La tasa de informalidad en jóvenes es de 83%, es decir, 8 de cada 10 son informales. Y esto en algunas regiones llega a ser casi el 100%. En Huancavelica es 98.8% de jóvenes trabajan en informalidad, prácticamente todos. En Ayacucho es 97.4%, en Cajamarca y en Amazonas son las 4 regiones que tienen más informalidad de jóvenes. Y al final, ¿cuál es el problema que ve un poco la OIT? Porque obviamente esto empeoró con la pandemia, ¿no? Y muchos jóvenes aún no recuperan empleo. El 2020 hubo un incremento de estos jóvenes que ni trabajan ni estudian, se ha ido recuperando el empleo, pero de forma informal. ¿Cuál es el problema que ve la OIT? Es que va a quedar un efecto que le llama el efecto cicatrización. Pensemos todos cuando nos hacemos una herida y nos queda una cicatriz, muchas veces demora años en irse y a veces no se va. Esto es lo que puede pasar con los jóvenes que han tenido este problema de ingresar al mercado laboral de forma informal. Una vez que tú ingresas informal, es muy difícil luego volver a ser formal. ¿Y qué pasa cuando uno es informal? Normalmente no tienes seguro, no tienes CTS, no tienes vacaciones y los ingresos son menores. Entonces, la cicatriz que queda es una cicatriz de más bajos ingresos, una cicatriz de poca protección social. Entonces, ahí la llamada de atención es a hacer programas específicos para el empleo juvenil. Entonces, ese es un poco lo que nos cuenta el informe de la OIT, que es algo que tenemos que tener en cuenta, Mabel y Jorge. Preocupante, sin duda, porque muchos padres de familia apuestan por la educación de sus hijos, ¿no? Y se sacan literalmente la mugre por darles una educación superior, por enviarlos a un instituto técnico para que después sus hijos puedan ingresar al ámbito laboral con todas las de la ley. Pero eso no está sucediendo en nuestro país y ya el problema tiene que verse, como bien tú dices, a largo plazo, ¿no? Cuando estos jóvenes sean adultos mayores y no tengan un respaldo económico para poder pasar, ¿no?, estos años que son tan difíciles en nuestro país, la época de jubilación, ¿no? No tengan seguro, no tengan atención médica, no tengan una pensión tampoco, Mónica. Sí, cuando crían a su familia con menos recursos, probablemente tampoco se va a seguir perpetuando la situación precaria, ¿no? Y eso es lo que tenemos que romper. Tenemos que romper el círculo de la situación precaria de todas estas personas que han entrado al mercado laboral en estos años, Mabel. Muchísimas gracias, Mónica. Nos reencontramos mañana nuevamente para más comentario económico. Son las 6:45.